Buenas tardes, Julio. Estamos esperando al observatorio. Faustino. Hola, Faustino. Hola, Hola. Muy bien. Faustino, ¿qué buenas tal? tardes. Buenas tardes. Tengo ¿Qué que tal? felicitarte. Hemos hecho la conexión Sí, más rápida e indolora de los 13 programas que llevamos. Y qué bien. te aseguro que ha habido programas que ha sido realmente complicado. Muy bien. Enhorabuena. Sí, Empezamos bien. bueno, pues me alegro. ¿Qué tal? ¿Qué tiempo hace por allí? Pues mira, ahora está saliendo algo de niebla, pero hizo un día así con sol y nubes, Bueno, agradable. muy bien. A la gente le recordamos que Bien, estamos en una localidad llamada Muñas de Arriba. Muñás, Muñas de Muñás Arriba. de arriba, sí. Que corresponde a un concejo, al concejo de Valdés. Valdés, No hay exactamente. provincias como en Cataluña. Allí no hay provincias, allí hay concejos. Dentro del Principado hay diferentes concejos que son, digamos, términos municipales. Muy bien. Y Muñas de Arriba es uno de ellos. Me imagino que es un pueblo muy pequeñito, Sí, es un pueblo de nada, de 200 y poco de habitantes. 200 y poco habitantes. ¿Os conocéis todos? Sí, 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 sí. Son sitios que, bueno, pues, aunque es un poco población así dispersa, Con una pero economía, bueno, lo que es con una economía muy digamos que, antigua. Perdona. bueno, básicamente es ganadería de producción de leche. Muy bien. Y luego Ganadería, también hay algún, agricultura, básicamente la mayor parte de la producción que se hace aquí es leche. y debe ser Hay leche, pastos, leche de mejor calidad. Pastos muy verdes, tengo entendido, bosques muy frondosos. claro. Sí, estamos todos rodeados de vegetación, bueno, algo de plantación de eucalipto y de pino, pero la mayor parte es autóctona, es castaño y algunos otros sí, bastante común aquí, el fresno y algunos así. Precioso para pasear. Pero aparte de todas esas, vamos a decir, de las maravillas naturales, de esa belleza natural que tenéis, los últimos años habéis descubierto otra belleza, ¿no? Una que muchos pueblos tenían sin saberlo, y es vuestro cielo. Claro, esa fue la idea ya desde el año 2005, que fue cuando iniciamos la andadura en el turismo rural, ofreciendo la astronomía como recurso. Y en aquella época, pues bueno, fuimos, por decirlo de alguna manera, fuimos pioneros, porque se hizo eco Ángel en la revista Astronomía de lo que había en aquel momento y publicó 5 establecimientos. ¿No? Entre ellos, pues nada, simplemente que un hotel en Canarias pues tenía un telescopio en una azotea que no se sabía muy bien qué hacer con él y había poco más. Y bueno, pues dada la trayectoria que llevaba ya desde el año 79-81, que fue cuando empecé a crear la asociación la Sociedad Astronómica Asturiana Omega, con algunos. ¿Cómo se llama? Perdona. Sociedad Astronómica Asturiana Omega. Omega, Sociedad Astronómica Omega. Muy bien, perdona, gracias. Pues nada, esa la empezamos entre 4 personas que decidimos en un momento que podría haber más gente que nos interesase el tema. Pusimos un anuncio en un periódico local, convocando a gente interesada en una cafetería y bueno, aparecieron 14, 15 personas, no me acuerdo. Y a la gente que participó allí, pues le pareció bien intentar formar una asociación y nos conseguimos eh, un aula en la cátedra de extensión universitaria que había en aquel momento. Y bueno, se empezó a hacer unos estatutos, pues basándose un poco en los que se conocían precisamente de Aster y de Sabadell, Sí, y adaptándolo a lo que nos parecía que era más propio para nuestros intereses. Y se decidió el nombre de Sociedad Astronómica Asturiana Omega, entre otras cosas porque la bandera de Asturias va a valer el fallo en Omega. muy bien, Y, muy bien.
Y bueno, se registró y a partir de ahí, pues creo que es del año 81 cuando está el registro en las sociedades y empezamos a hacer cosas. Siempre, pues hablamos, ya te digo, el 81, pues todo era por fotocopias y todo era porque carta y porque alguien recibía la noticia de alguna manera, que era todo como muy artesano todo. Y se salía a hacer una observación de meteoros y pues llevabas una fotocopia del hemisferio, aquel que había de cartón con la tapita de plástico que giraba para buscar Sí. la hora y la constelación. Y así empezamos. Y yo ya en el año 88 yo empecé a hacer ya una observación más sistemática con otro amigo de allí de la asociación, que hacíamos observación solar. Sí. Y bueno, después en el 85, en 1985, conecté con Javier Ruiz en la Asociación de Cantabria y empezamos a hacer ya un trabajo de observación solar juntos. Y ahí empezó ya el desarrollo. Después todo fue observación visual. El primer telescopio fue en el 85, que me compré que todavía lo uso a día de hoy, acabo de usarlo para hacer la observación solar. Sí. Un Newton de 110 de abertura, F8, que sigue funcionando el hombre, como puede. y con eso empecé a hacer las observaciones visuales, empecé a interesarme un poco por los cometas después del Halley. Pero esto que dices tú, bueno, el Halley, sí, pero ¿qué pasa? ¿Que no hay más cometas? ¿Todo se basa en el Halley o qué más? Y recibíamos, a lo mejor en la asociación se recibía un boletín de los de Sabadell y decía, oye, pues son estos cometas brillantes. Bueno, brillantes, a ver. Y vas a ver, y, bueno, mira, serán muy brillantes, pero es que yo no veo nada, absolutamente. Pero hasta que al final sí que, pues mira, este sí. Y ya ves un poco lo que es un cometa por un telescopio pequeño. Y empecé a seguir cometas desde entonces. Uh-huh. Y bueno, después del Austin, el Levy y algunos así un poco brillantes que se pudieron observar. Y después que le coges un poco tranquilo, pues llegué a observar cometas de Manitou 11 con el Newton, de 10 centímetros. Muy bien, gente. Hasta que llegó un observador de cometas. Un momento. Sí. El primer tipo de observaciones así más o menos sistemáticas fueron los meteoros, Uh-huh. después el tema de observación solar, Uh-huh. y después ya empecé con los cometas. Muy bien. Muy bien. Y bueno, también me interesaban las ocultaciones. Iba haciendo ocultaciones de estrellas por la luna en visual, con la señal horaria de la radio y el cronómetro. Vaya. Y es lo que había. Hablamos de los años 85, 86, 90. Sí. Hasta el 92, que luego fue cuando nos venimos a vivir aquí, porque esto todo fue en Gijón, que era donde se fundó la asociación. Uh-huh. Y en el 92 nos vinimos aquí al pueblo donde estamos ahora. Uh-huh. Abrí un negocio ahí en otra población cercana que hay. Y ahí empezó, pues, un poco de ampliar un poco los horizontes, que al final cogí un C8 y haciendo las cosas de Marte en aquel momento, del C8. Y en el 2005 fue cuando ya surgió el tema de hacer los alojamientos. Y ahí ya monté pues una cúpula de 2,5 metros, que son de las que hacía Xavi Roura, sí, de Imbo. Uh-huh. Y bueno, por lo menos estaba motorizada, estaba automatizada, podía sincronizarse con el telescopio y si movías el telescopio la cúpula ya iba a la posición que tenía el telescopio. Uh-huh. Y ahí ya montamos un RCX 400, un MED, uh-huh, y una CCD, una 79 en aquel momento. Que ya la cogí con óptica adaptativa. Muy bien. Y bueno, empezó todo diferente. Faustino. Y, bueno, Faustino, tiempo. Perdona un momento, Faustino. Tenemos a una persona que se ha unido en directo con su cámara. No estamos viendo aún su rostro, pero sí que vemos su ordenador. Te está saludando, Olatino, Alcoya 56, desde Gijón. Ahí lo tenemos. Hombre, Alfonso, sí. Buen amiguete y colega. Un invitado sorpresa. Bienvenido. Bueno, ¿qué tal, Alfonso?
Te he interrumpido. No sé si nos si sabe que lo estamos viendo. ¿Hola? Has oído. Bueno, perdona, disculpa. Nos estabas contando. Nada. Bueno, pues a partir de tener el MEADE y la cúpula ya instalado Ujú, y recibir la CCD, ujú. la 79, pues ahí ya me metí en la fotometría y en la astrometría. Y como ya llevaba un poco la trayectoria, aquella cosa de hacer cometas, Sí. y había ya desde el 2001 estaba haciendo dentro del grupo ya de observadores de cometas Eh, la observación visual, bueno, pues empecé ya con la fotometría y astrometría de cometas, y en los 3, 4 primeros años del uso de la cámara y del telescopio, pues básicamente hacía exclusivamente cometas. ujú. En el momento que podía empezar a hacer la observación hacia el oeste, los que estaban más bajos, iba hacia el este haciendo cometas. Y bueno, sé de algunos datos porque hay un japonés que publica una especie de ranking Sí. de datos que os trae del MPC. Ujú, sí. Lo primero que se hizo después de tener la cámara, pues hacer alguna medida para pedir el código del MPC, Sí. era el J38, Ujú. y pues según los datos que publica este hombre en esa página japonesa, pues en el 2009 fui el observatorio del MPC que hice el cuarto observatorio que más medidas había enviado en ese año. Madre de Dios. Y, y el récord pues había hecho como cerca de 1.800 medidas. Madre de Dios. Eso son muchas medidas Y por hacía, noche, Tino. sí, y hacía como entre 40 y 50 cometas diferentes al año. Y ponía el récord de la cantidad de cometas hechos en una sola noche. Y hubo una noche que hice 15 cometas diferentes en toda la noche, que vamos, en el tiempo que estuve observando. Madre de Dios. Sabes que estabas compitiendo contra observatorios profesionales, contra telescopios robóticos. Eso es muy meritorio. Bueno, no hacía con nadie, simplemente hacía lo que me parecía que le gustaba hacer. Y bueno, pues si la noche estaba en condiciones y el cuerpo aguantaba, pues estaba, sobre todo creo que fue en enero, y claro, tienes la ventaja de que oscurece de pronto y sin tener que estar demasiado tarde, pues puedes hacer un barrido interesante. Bueno, Y has contado si el tiempo acompañaba, pero el tiempo muchas veces no acompaña en Asturias. eso, por supuesto, si hay alguna cosa en la que podemos decir que Murphy se la lleva de calle, Respiro. es que si hay un evento importante a una hora determinada, ya sabes que ese día está nublado, lloviendo, o si está despejado y hay alguna nube, la nube estará donde tú tienes que hacer alguna observación. Eso de ahí no falta. Eso de ahí no, de ahí quien se libre. Entonces hay que hacer lo que se puede cuando está despejado y sin plantearse demasiado el poder hacer, decir, bueno, pues voy a pues lo planificas y seguro que se nubla o pasa alguna cosa, Un ¿no? ejemplo fue la pasada intentona que hicimos de Maratón Messier, que no tuvimos suerte Claro. desde Gijón, No, desde no. Asturias, pero bueno. Eso también ha forjado vuestro carácter, ¿eh? Vuestro carácter luchador y perseverante. Sí, no te queda otra. O sea, aquí es aquí te pillo, aquí te mato. O sea, si está despejado haces algo y si no, pues hay que esperar a la siguiente La vez. semana pasada hablamos, Así pasa la semana pasada hablamos con cuando... otro compañero nuestro, con Gus Müller, desde Lanzarote, una perspectiva Sí, totalmente diferente. sí, 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 claro. Pero a los Son, dos nos une son- esa especie de espíritu, vamos a decir, cazador, ¿no? De aprovechar todas las oportunidades. Es- sí, sí. A veces dices, mira, está nublado y sales y a la media hora despejó algo y te pones a funcionar y una hora y pico después se volvió a nublar. Bueno, pues en esa hora y pico dio tiempo a hacer, pues no sé, pues tanto, pues puede ser salir una supernova o hacer la monitorización del quasar del OJ287, que lo llevo haciendo desde el 2015. Y bueno, pues, perdón. Perdona, una monitorización de un quasar, has dicho. ¿Qué Sí, consiste eso? ¿En qué consiste?
Pues en hacer la fotometría de forma regular para ver si va teniendo variaciones de brillo. Entonces, si lo puedes a veces varias noches seguidas, pues bien, si son noches, bueno, las que hay. Si hay 3 o 4 noches nubladas y una despejada y otras 5 o 6 noches nubladas y una despejada, pues esas noches que van muestreando la actividad del quasar y se va sacando la curva de luz, como a lo largo del tiempo va teniendo sus fluctuaciones, sube y baja de brillo de una forma más o menos errática, aunque sí tienen una cierta pauta digamos, como de estallidos. Y lo vamos siguiendo porque, bueno, en este caso en particular del OJ287, según dicen los teóricos, son 2 agujeros negros en órbita uno de otro, y hay un momento en el que el agujero secundario cruza el plano del disco de acreción del primario. Entonces, en ese momento hay una interacción ahí potentísima, se producen explosiones potentes en rayos gamma y demás, y también en el visual luego se notan todos esos picos de brillantamiento que se producen, y tiene un ciclo como creo que son como de 12 años alrededor. 12 años. 12 años. Una observación paciente. Y que hay la órbita del secundario tiene unos 12 años. Tiene 2 picos, porque digamos que cuando cruza el plano por encima de la órbita, encima del plano del disco de acreción del primario, hay una interacción, pasa por debajo, y cuando vuelve a salir por el plano del disco de acreción hacia arriba, vuelve a haber otra interacción parecida, ¿no? No son simétricas, pero son... Y luego, digamos que vuelve a una situación un poco más tranquila, es cuando llega al punto más lejano y vuelve a cruzarse. ¿A qué distancia se encuentra más o menos ese objeto, esos 2 objetos? ¿A qué distancia más o menos se encuentran? Lejitos. Creo que son como un 60% del universo. No me imaginaba. Sí, ¿Y con qué magnitud estás viendo? ¿Con qué magnitud se ven en tu telescopio? Pues en torno a en la cámara fluctúa, digamos, en la zona más tranquila en torno a 16, 17, y en la zona de actividad 14, 13. Imagínate, para que un objeto a esa distancia se vea con ese brillo, que es un brillo modesto, sí. Pero hablamos de un objeto que se encuentra prácticamente en los confines del universo. Pues creo que eran 60. Estoy hablando un poco de memoria, no es fiable lo que digo, pero 65.000 millones de años luz, algo así, una cosa, vamos, una barbaridad. ¿Y son un 60%, ¿no? Más o menos? Creo que era algo allí, por ahí, como un 60%. Vale, pues eso sería, sí, unos 7.000 millones más o menos. 7.000 millones. No me estoy... Tengo un poco olvidada Muy lejos, en definitiva. Si nosotros vemos la órbita en unos 12 años, la órbita real es de unos 9. Ese es el alargamiento por la expansión del universo desde la distancia en la que está hasta ahora. O sea, desde Asturias estáis siendo capaces de, en cierta forma, de sentir o de medir la expansión del universo. Quizá el efecto de la energía oscura, quién sabe. Uno de los misterios más grandes de la astrofísica actual, los agujeros negros. Es impresionante. Y todo desde la tranquilidad de un pequeño alojamiento rural. ¿Cómo nace esa idea, ese alojamiento rural? Bueno, porque la idea que yo tenía era de hacer precisamente hacer un observatorio más fijo. Ya que tenía el C8, pues no tener que andar quitando y poniendo, dejarlo ya montado en una zona que no tuviese que andar con tanto lío. Y mientras surgía todo esto de la idea que tenía, pues surgió también la posibilidad de hacerse con las casas que eran de la familia. Y dijimos, bueno, pues esto es una forma de dejar el negocio que tenía para la hija, y nosotros intentar tener otra independencia diferente.
y embarcarse en otra aventura distinta. Muy bien, muy bien. Y entonces parecía pues ya que ya tenía una trayectoria dedicada a la astronomía y que tenía esa afición así tan, ya, digamos, ya un poco profesional, porque ya dedicabas el tiempo a eso, pues, y que en aquel momento tampoco había oferta en ese sentido. Muy bien. Cuando, bueno, el Congreso de Córdoba, el programa de Córdoba, que se hablaba de Love Starlight, pues pregunté y quise interesarme por el tema de la Fundación Starlight. Y en aquel momento, pues no, estos son para grandes áreas, porque ¿cuántos kilómetros cuadrados son? Y yo, no, mira, ¿qué coño quieres que sea aquí? Yo lo que tengo son 600 metros, no tengo... Sí, bueno, pero bueno, ya vieron que poco a poco pues fueron ampliando el tipo de establecimiento y el tipo de lo que, digamos, qué tipo de estructura estaban organizando. Y cuando abrieron el tema al alojamiento, pues ya pedí la auditoría y que me hiciesen, digamos, el distintivo de la certificación como alojamiento. Muy bien, muy bien. Lo hicieron prácticamente inmediato. Tuvimos el distintivo de alojamiento rural Starlight. Bien. Y en aquel momento, pues yo creo que fui el quinto, sexto, por ahí, 5, 6, 7 establecimientos que tenían el distintivo. Muy bien. Ahora, Vamos a explicar un poquito, un segundo nada más, en qué consiste ese distintivo, qué implica ser reconocido por Starlight, qué significa eso para vosotros y para el público que os visita. Pues, a ver, la Fundación Starlight es un consorcio, digamos, son varios partners implicados. Entre ellos son el Instituto Astrofísico de Canarias, la Unión Astronómica Internacional, la Organización Mundial de Turismo y la UNESCO. O sea, no es un chiringuito, no es un chiringuito que se ha montado ex proceso para vender certificados de calidad. No, en principio es una organización, una fundación que promueve y fomenta digamos, la reserva de los cielos oscuros con la astronomía como derecho de la humanidad, derecho a los cielos oscuros, el derecho al cielo estrellado, y que, digamos, la certificación lo que hace es asegurar a la persona que quiere hacer el alojamiento que puede ir a un sitio donde los cielos son lo suficientemente oscuros como para poder hacer observación astronómica, ¿no? Y luego, bueno, requiere pues tener cierta equipación, no mucha, o sea, básica, pero sí en cuanto a, pues el cielo, por ejemplo, está medido con un SQM para que se pueda decir, no es que yo diga que tengo un cielo oscuro, lo tengo porque lo puedo justificar con una medida de la calidad del cielo. Y bueno, una vez que se cumple ese formulario con los requisitos que os exigen para poder certificar que eso es así, eso hace con una auditoría que lo hizo una chica bastante conocida en el ámbito astronómico, que es Susana Mamón, que en ese momento hacía la certificación. Y bueno, pues nada, lo aprobaron y teníamos el distintivo de Starlight, ¿no? Muy bien. Antes me comentabas que fuiste de los primeros que obtuvieron este certificado en España. Sí, porque una vez que tienes la certificación puedes acceder a la web y ver qué establecimientos hay. Y pues yo pues ya te digo, creo que eran 5 o 6 o 7 por ahí al principio. Hace poco que estuve mirando una página y había más de 50. Wow. Es decir, que es algo que ahora está en expansión y bueno, que se hicieron más figuras, menos exigentes, va como un poco por escalas, ¿no? El destino, la reserva Starlight, el destino Starlight, el alojamiento, y luego hay un mirador, o sea, hay cada una de las figuras es menos exigente que la anterior en cuanto a ciertas cosas. Bien. Y bueno, también está un poco también orientado en estos, digamos, en estas otras figuras menos exigentes, pues a que se pueda hacer un poco de desarrollo de la zona donde se pueda hacer uno de esos establecimientos
que tampoco requieren demasiado. Yo digo, pues un mirador pues requiere simplemente un cielo oscuro y un sitio donde se pueda ver el cielo a simple vista, sin más. Bien. Cuando hablamos de un mirador, hablamos de una zona, vamos a decir, un poco despejada, quizá con tomas eléctricas, quizá llana, donde sea fácil aparcar o instalar un telescopio. Sí, se puede llevar telescopios, pero bueno, en principio está pensado para poder disfrutar del cielo a simple vista, sin más, ¿eh? O sea, que el sitio donde se pueda, O sea, no, donde se pueda. una zona Starlight no es una zona para disfrute exclusivamente de astrónomos aficionados a alto nivel o profesionales, sino es para disfrute de cualquier persona que quiera gozar, por ejemplo, de la visión de la Vía Láctea, que es algo que en las ciudades la gente prácticamente desconoce. Sí, sí, va en esa dirección, ¿eh? Y también moviendo un poco digamos, la economía local, ¿no? Porque me acuerdo en el Congreso de Astroturismo de Granada, pues se añadía al establecimiento que hacía algún tipo de actividad de astronomía dentro de Starlight, se pudiera ir añadiendo pues un restaurante, o una bodega, que cogieran una temática relacionada con la astronomía y que se pudiese hacer pues una actividad conjunta entre la bodega y la sesión de astronomía, o entre una ruta de senderismo y la astronomía. O sea, ir llegando diferentes tipos de actividades con un eje común que sea la astronomía y que puedan funcionar todos de una forma, pues eso, lo que se llama la sinergia, ¿no? Ir apoyando unos a otros. Bien. Y así se ha ido creciendo, ha ido creándose este nuevo modelo de negocio al que llamamos, en términos generales, astroturismo. Sí, Es decir, una sí, al combinación final. entre una disponibilidad de cielos oscuros, pero también un cierto nivel de equipamientos a nivel hotelero, quizá a nivel de restauración, a nivel quizá de otros elementos culturales, como pueden ser museos, imagino, como pueden ser agrotiendas, donde adquirir productos de la tierra, algo así. Es decir, una forma de revitalizar el territorio de forma integral, en base a las economías. Esa es un poco la idea de fondo después aparte de la divulgación de la astronomía y de la preservación del cielo oscuro, que esto sirva también un poco en esa dinámica de territorio sostenible, Muy ¿no? bien. Oye, Tino, suena todo muy bien, pero ¿a ti te ha funcionado? ¿Estás contento con tu establecimiento? La forma, excluyendo, por supuesto, el año pasado, el año horribilis, excluyendo lo que hemos vivido la pandemia, ¿cómo ves tú la trayectoria de tu negocio, de tu establecimiento? Bueno, es lento, ¿eh? Porque digamos, lo que es una ventaja es en sí mismo a la vez un inconveniente. Cuando abrimos en el año 2006, Uh-huh. y pues eso, éramos 5 o 6 establecimientos, era tan escasa ese tipo de oferta que tú, aquí lo tengo todo para mí. Como no hay nadie que lo haga, Sí, pero por otro lado no te conoce nadie. claro. Entonces eso es muy difícil de echarlo a andar. Y pues hay que hacer publicidad en un portal de turismo. ¿Sí? ¿Y qué actividad tienes? Pues hay un desplegable que sale y salen todos los tipos de actividades, pero claro, la astronomía, como era desconocido, no sale. Entonces tienes que llamar y decir, mira, oiga, que todo esto que te pone aquí no vale para nada. Yo tengo una cosa que es distinta y que no está aquí contemplada, y que a ver cómo se puede poner en la página Que web. no es Y se senderismo, quedan no es barraquismo, no es a la venta, no es... el quad, el caballo, y pues eso, un montón de actividades que hay de aire libre, pero claro, la astronomía no consta. Y entonces eso pues, hubo que empezar a moverlo para que y todavía no existía la etiqueta astroturismo. Mm, Era era un nicho de negocio que estaba ahí, que todo el mundo, que yo sabía que se iba a llenar porque era lógico en la dinámica y claro, una vez que empieza a haber más gente, aunque hay más competencia, también tienes más conocimiento, ahí la gente se entera más de dónde hay sitios, y entonces empieza a moverse. Y así como al principio, pues mucha gente venía y casi era una sorpresa,
y que me estaban encantados de poder haber hecho una cosa que no hubieran hecho nunca, a venir ya expresamente buscando el poder hacer la actividad de la observación y Por lo que eso conlleva. o sea, fue cambiando. Por lo que eso conlleva quizá una Y exigencia por parte vuestra, de buscar ya un cielo despejado que no siempre tenéis. Entiendo. claro, es un inconveniente que a lo mejor vienen con esa ilusión de poder hacer ese tipo de actividad y poder tener la experiencia y ver por el telescopio y demás. Y pues tenían 3 días libres y vienen 3 días y están los 3 días nublados y no se puede hacer y bueno, es un poco frustrante en ese sentido. Pero bueno, cuando tenemos las noches despejadas y eso, pues también resulta muy gratificante el que se puedan desplegar ahí y estar, bueno, dependiendo de las circunstancias y de si hay niños o no, pues hay que ajustar un poco los tiempos. Bueno, la experiencia te va dando un poco el qué hacer y cómo. Muy bien. Tina, imagínate que venimos ahora, imagínate que hemos montado un grupo de la gente que nos está escuchando de diversas partes de España y decidimos venir a tu local. Me imagino que nos reunimos en Gijón, cogemos la carretera. ¿Cuánto hemos de conducir desde la capital para alcanzar tu pueblo? Bueno, tanto desde Gijón como desde Oviedo, que son las dos principales ciudades, hasta aquí hay como 1 hora escasamente. No es mucho. Es No es mucho. un recorrido razonable. La carretera es buena. Además, sí, esa autovía, solo los últimos, bueno, salirse de la autovía y llegar aquí, pues eso son como 10 minutos o 12 minutos que hay que ya meterse por un trozo de nacional y luego la parte final por una comarcal. Pero esos son 4 kilómetros, la parte final de la carretera comarcal. Llegamos al pequeño pueblo, encontramos indicación de tu establecimiento que se llama El Observatorio en asturiano. Sí. En Bable, me imagino que es. Sí, en asturiano, sí. El observatorio lleva el apóstrofe. Muy bien. Observatorio. Entonces encontramos tu negocio que consiste en una serie de casas. Son 3 apartamentos rurales. Son 3 apartamentos. Con una zona común, apartamentos rurales. Un comedor. Pues son el aforo es de 2+1. Es una habitación con cama de matrimonio y luego un auxiliar en el sofá cama, que suele ser pues cuando vienen niños o bueno, a veces también una pareja con un amigo. Bueno, pero lo más habitual es parejas o matrimonios con niños, es en plan familiar. Muy bien. Y es un sitio muy como se suele decir, acogedor, rodeado todo de naturaleza. Y bueno, pues resulta pues muy tranquilo porque no hay barullo, no hay ruidos, solo se oyen los pájaros. Y claro, eso pues favorece mucho el relax y luego el estar la noche. Tienes la ventaja de que aunque sea un poco tarde, si se quiere extender un poco la observación, pues el alojamiento está ahí mismo. O sea, es que solo tienes que andar 6 metros hasta llegar a la cama, ¿no? Y entonces, bueno, en pocos sitios puedes tener una oferta tan, digamos, tan próxima como estoy haciendo esto, estoy haciendo una experiencia de ver algo que está a no sé qué millones de años luz y me voy a la cama. Pero antes de irnos a la cama, o quizá sí, o en algún momento antes de observar, hay que cenar, hay que comer. ¿Dónde podemos comer o cenar? Pues mira, lo más cercano está pues a menos de 10 minutos en coche. Bien. Que es digamos, el segundo núcleo de población del concejo o del municipio. Y ahí hay suficiente restauración y bueno, otros sitios un poco más lejanos, pero bueno, quiero decir que en 15 minutos de coche tiene sitios para escoger y bueno, oferta pues de la zona de la tierra, de la zona interior y de la zona de costa, de pescados, de mariscos. Porque en vuestro pequeño poblado no hay nada, no hay ningún bar, no hay nada. No, en el pueblo, ya digo, son 200 habitantes. Había un bar hace tiempo, pero bueno, la familia fue envejeciendo y lo cerraron y ahora es justamente en el
ya no queda Muy bien, nada. eso ya nos garantiza tranquilidad total en cualquier momento del año. Tranquilidad total en verano, en invierno, en navidades, en año nuevo. Sí. Muy bien, muy bien. Es una de las cosas que nos comenta la gente que está alojada, eh, el tema de la tranquilidad. Sí, 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 eso lo lleva muy bien. Y el no tener agobios de calor por la noche, para dormir, también. Eso lo agradecen mucho. El no tener unas temperaturas de 25, 26, 28 grados de noche. Aquí, pues, una noche de verano, pues igual tienes 14, 15 grados de mínima. Y eso hay gente que lo agradece mucho. Desde luego, viendo los calores. Tino, tienes una página web donde especificas, donde explicas muy bien todo lo que ofreces, donde especificas muy bien dónde estáis, lo que tenéis a disposición de los visitantes, también los precios. Sí, Nos preguntan, por ejemplo, ahora una de las personas que nos está viendo nos pregunta si es posible contratar directamente la observación sin el alojamiento, porque hay personas que viven muy cerca de Muñas. ¿Es posible? sí, sí. Eso lo teníamos contemplado, sí. Muy bien. Para la gente que tenemos alojada, siempre lo ofrecimos de forma gratuita, la observación, Ujú. pero los que no están alojados, pues siempre se pedía una cierta aportación para, bueno, para ir ayudando un poco al mantenimiento de Lógico, todo. lógico, lógico. Bueno, vamos ya definitivamente a lo que nos interesa a los astrónomos, que es qué nos encontramos en el observatorio hoy en día. Pues, ya digo, es una cúpula de 2,5 metros, sincronizada con el telescopio, un MEA de 10 pulgadas, con una CCD y óptica adaptativa, y la CCD con rueda portafiltros. Esto, en la idea que yo tenía del alojamiento, digamos, de turismo astronómico, Sí, ya desde el principio la idea era también que parte de los aficionados que están siguiendo eh, un trabajo que van haciendo durante meses y van siguiendo pues una variable, van siguiendo pues eso, un cuásar, o van siguiendo un asteroide, lo que sea, o que quieren hacer y tienen que marchar de vacaciones, y se van una semana, 10 días o 15 días fuera de casa, fuera de su territorio con sus equipos, y le queda una laguna de datos ahí que no puede, digamos, suplir, ¿no? sí. Ujú. Y era pues también la oferta de decir, bueno, aquí puedes venir a hacer algún trabajo de los que puedes seguir, con mi supervisión, claro, para poder manejar el equipo, Sí. pero era ya no solamente a nivel de divulgación, sino que a nivel de amateur, poder, digamos, seguir haciendo algún tipo de observación, siempre que el equipo que yo tengo le pudiera servir para hacer sus observaciones, ¿no? Entonces estaba incluido en ese plan el poder ofertarlo así. Muy bien, muy bien. Pero la realidad es que la gente viene por novedad, por interés, por curiosidad, y básicamente lo que quiere es observación visual. Muy bien, sí. O sea, definitivamente, coger, andar tranquilamente, quizá un paseo en torno al pueblo, disfrutar de la serenidad de la noche y con unos simples binoculares o incluso a simple vista, alzar la vista al cielo y Sí, disfrutar. por supuesto. Y mucha gente vamos, sobre todo que si hay gente que viene de ciudades grandes, el llegar una noche de verano y sin luna y poder ver la Vía Láctea, que diga, ay, mira, parece que hay nube. Y no hay nube, es que es la Vía Láctea. No son nubes. Y se quedan diciendo, Aparte de la ¿y temperatura. esto? Muy bien. Tendrás un montón de anécdotas de este tipo, de urbanitas que han decidido pasar con vosotros una, dos, tres noches y se han sorprendido al entrar en contacto por primera vez con esa realidad. Seguro que tienes un montón de anécdotas. Sí, por supuesto. Y el poner la observación de la Luna es que, claro, el ocular que tengo es el que traía el propio telescopio. No añadí ningún ocular más. Pero tiene un campo que es casi, casi, casi la Luna entra justita. Entonces, cuando pones el telescopio y les enseñas la Luna, pues, vamos, es que ni se lo creen. Aunque estén acostumbrados a verla con unos prismáticos y demás,
Y es una de las cosas que más gusta a la mayor parte de la gente que observa, es el ver el detalle con el que se puede ver la superficie La lunar. quietud, ¿no? Y luego ya La claridad, la quietud, la precisión de los detalles, las sombras. sí, 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 sí. Pues, Vamos, evidentemente, cuando hay luna llena, pues no, cuando les explicas que luna llena no es el mejor día para verla, se quedan así un poco extraños y diciendo, bueno, pero ¿cómo? Si es cuando, ahora es cuando mejor se ve, porque está llena, y no, ahora es cuando no se ve por fatal. Pero sí, sí, sí. Bueno, y luego Saturno también, ¿eh? El siguiente, digamos, que lleva el ranking de Saturno. Cuando él. Ah, pero si tiene los anillos, si es que los veo, si es que se tiene, es que tiene anillos. Claro, claro que los tiene. Pero eso de que los ve con sus ojos, ya es, parece como que ratifica que realmente existen. están tan acostumbrados Sí, por eso. a falsas promesas, están acostumbrados a exageraciones, que el hecho de comprobar con sus propios ojos que lo que han visto en algunas fotos es real, no deja de causar impresión Sí, a sí. tanta gente. Sí, sí, sí. Y por eso digo que la inmensa mayoría de la gente lo que quiere es mirar por el telescopio, mirar por el ocular, verlo, o sea, sentirlo. Si lo pones en una pantalla, y mira, aquí ahora ponemos una cámara y lo vemos en la pantalla y podemos verlos todos a la vez. No es lo mismo. Lógico. La sensación que se percibe es diferente. Esas sensaciones de uno verlo digamos, esa parte, podemos decir, emotiva de la sensación de percibir aquello, no tiene, vamos, ni comparación. Es lo que es realmente el vivirlo. Y luego es lo que vuelve con ellos a su lugar de origen y queda aquel recuerdo y aquella sensación de que estuvo realmente viendo algo que sabe que existe pero que lo vio, ¿no? Bonito, Sí, sobre todo si llevan niños y tienen la oportunidad de que el niño también participe de esa emoción de los padres, ¿no? Participe de esa sensación de sí. entrar en contacto con algo que no es lo habitual, que no es lo diario, que no es la escena política, No, no. económica, sino que entra en contacto con una realidad distinta que es el universo sobre sus cabezas. Lo de los niños a veces es espectacular, ¿eh? Tienen algunos una reacción, es una pasada. Así Bueno, como algunos son un poco, están un poco, no sé, como demasiado metidos en sus maquinitas de videojuegos y todo tiene que ser todo muy, muy rápido, nada persiste. Ya, esto ya lo vi, sí, ya está, quiero otra cosa. sí, Esa inmediatez que cualquier cosa inmediata ya es fugaz y ya no vale y tiene que ser otra cosa que nueva. provoca, Hay que algunos. provoca frustración también, Tino, dilo. Provoca también esa especie de permanente angustia por cambiar de juego, cambiar de canal, cambiar de canción, esa especie de angustia permanente que Ya, tiene por ya no vale, tiene que ser otra cosa nueva. Y bueno, se ve que hay algunos que, bueno, se ve que la generación que llega ahora todo, de que todo tiene que ser inmediato y fugaz, pero así como hay algunos así, pues ves que hay muchísimos que se paran, se ve que quedan un poco impresionados y no dicen nada. ¿Qué ves? No? Y le hacen preguntas y se quedan callados. No, esto. Se bajan, siguen, miran a los padres y quiere otra vez ver, sigue callado mirando y ves que se está estallando con aquello, que lo está disfrutando, pero son muy reservados, ¿no? Sí, hay un poco de todo. divertido. Dime una cosa, Tino, tu familia, primero, ¿cómo se han adaptado a este cambio? Me imagino cuando vinisteis desde Gijón, que no dejas una ciudad importante, una ciudad grande, pues venís de repente a la quietud total, a la tranquilidad total de un municipio como el que estáis. ¿Cómo se lo tomaron ellos? No, bien, porque buscamos justamente cuando la hija estaba, digamos, acabando la EGB y tenía que empezar el bachiller, o sea, ya tiene que pasar al instituto. Y entonces buscamos esa época de cambio y fuimos buscándolo a propósito un poco porque ya, digamos que empezaba a agobiarnos, aunque no sea una población excesivamente grande, pero estás durmiendo en la cama por la noche y la basura, la sirena, la policía, la ambulancia, eh, se empieza a hacer un poco estresante. Y, y buscábamos eso,
un sitio un poco más tranquilo, que no hubiera tantos agobios del estrés de la población. Y, y bueno, la cosa funcionó bastante bien. Montamos aquí un negocio para poder vivir y en el pueblo bueno, Trevías, que es el que está aquí a 8 kilómetros escasamente. Y, y con eso, pues, adaptarnos aquí la hija ya empezó aquí a hacer el instituto y después ya hizo su carrera en Alicante también y bueno, fue todo evolucionando y saliendo adelante. Con sus altibajos, como todo, con sus apretones, pero bueno, poco a poco pues se va solucionando. ¿Cómo habéis vivido este año terrible de la pandemia? Pues hasta cierto punto mejor que en otros sitios, porque tenemos la casa tiene su terrenito alrededor y entonces puedes salir de casa, puedes estar al aire libre. No tienes que estar confinado en un piso de 60 metros cuadrados. Estás en tu casa y puedes salir fuera y afuera no hay nadie. Estás al aire libre sin tener tanta presión. Y entonces, bueno, eso lo facilita bastante y se lleva mejor. Pues en los momentos más duros pues no te dejaban ni siquiera salir a caminar por ahí, pero sí que salías a la puerta de casa. Pero por otra parte, de los ingresos también, me temo. Bueno, la ventaja que tenemos ahora es que a mí ya me llegó la edad de jubilación y entonces ahora digamos que la gestión de los alojamientos lo alquilamos a unos amigos, que es el que lo gestiona, lleva todo el tema de reservas y de alojamientos y demás. Sí. Y bueno, como él tampoco tiene unos conocimientos de astronomía y eso, pues yo hago los turnos de visitas y de observaciones en el observatorio y él hace las. Entonces, bueno, digamos ahora es un poco más suave, pues porque hay menos presión en cuanto a trabajo y tienes la pensión, que bueno, con eso pues nos alcanza para ir viviendo Para vosotros los segmentos rurales son un suplemento que os permite expandir vuestras actividades, pero que no lo requieres para vivir, y eso te ha permitido disfrutar de la tranquilidad de este año pasado sin los agobios de tanta gente que necesitaba realmente turismo. Un poco también porque en estado, digamos, de jubilación, pues es un poco más complicado el tema de la gestión y llevar los apartamentos. O sea, habría que hacer una figura diferente. Entonces era más interesante alquilarlos. Entiendo. Y es más, digamos, menos complicado a nivel de administración. Muy bien. Tino, me has comentado que tienes una hija que se ha ido a estudiar a Alicante. No sé si ya ha regresado o sigue estudiando. ¿Es tu única hija o tienes algún hijo más? Ya fue, no, es hija única y es la que lleva ya el negocio que yo tenía antes, o sea, con la titulación en Alicante y yo, pues bueno, la idea era esa, que se quedase ella con el negocio y así fue. Fuimos poco a poco dejándola llevar las riendas hasta que se hizo por completo ya el negocio en nombre de ella. Bien. Y nosotros nos con el tema de los alojamientos. Muy bien. ¿Ella nunca ha mostrado interés por la astronomía, Tino? No, básicamente no. Ella le gusta más la música, hizo la carrera de música también, además de lo que ella seguía, o sea, mientras trabajaba estaba haciendo el conservatorio, hizo música. Muy bien. Y terminó el año pasado, precisamente. De todas formas, que no pudimos ir a ver. Tino, es decir que la música y la astronomía tienen algo en común. Sí, por supuesto. Cuando observas las estrellas, observas el universo, una música que te acompañe es algo que aún amplifica más esa sensación, ¿no? Esa sensación de... Sí. Pero, a ver, hay veces que me da un poco la cosa esta de cuando estás sentado en tu silla manejando el teclado, levanta el telescopio de una parte a otra y pues, tienes un poco la sensación de estar a los mandos de una nave espacial, ¿no? Y ahora me muevo y voy a viajar desde aquí hasta aquella nebulosa, hasta aquel cuásar, o voy a hacer medidas de un asteroide. Pues mira, ahora que más o menos recuerdo, estuve haciendo un asteroide que estaba
a 480 millones de kilómetros de la Tierra. Y tiene 50 kilómetros de diámetro. Imagínate, eso tendría que tener magnitud 17, 18, 19 o menos. No, estaba pues en magnitud 15 y pico. Ujú. Pero bueno, está sacando una curva de luz de un objeto de 50 kilómetros a 480 millones de kilómetros de distancia. Y te sorprende, aunque lo hagas todos los días, te sorprende. Y entonces estás manejando algo ahí a mano diciendo, mira, ¿dónde estoy situado? Estoy puesto casi encima de una piedra a esa distancia que la estoy viendo cómo se mueve, cómo gira sobre sí misma. Y eso a ti no te hace sentir más pequeño o más grande, porque sabes que hay gente que la contemplación del universo, de esas distancias tan infinitas, les hace sentirse mal porque se siente poquita cosa. Otras personas, en cambio, la posibilidad de contemplarlos, de sentirse parte activa, de sentirse parte que ve, que comprende, que conoce, les hace sentirse importantes. ¿Tú cómo te sientes? Hay un poco de mezcla de las dos cosas, porque sí que yo entiendo que la astronomía, cuando hablas con la gente y explicas un poco las cosas, creo que nos ponen en nuestro sitio. Te ayuda a ver un poco la dimensión de todo y a qué somos y dónde estamos y a relativizar cosas. Y por otro lado, sí que tienes esa sensación de participar y de ver cosas bueno, que a la mayor parte del público pues no son accesibles. Y cuando la gente piensa que estás viendo por el telescopio y dice, mira, estoy siguiendo un asteroide, piensan que estás viendo el asteroide, pues como se ve en una foto, cuando en realidad lo que estás viendo es una gráfica, una pantalla. Poco espectacular, de verdad. Pero claro, pero claro, cuando yo veo aquella gráfica, que la estoy viendo, que cada imagen que recibes se mide y aparece ya puesta en la gráfica, y que vas viendo que estás subiendo o bajando de brillo y que estás comprendiendo que aquello que es que el asteroide gira sobre su eje y está mostrando una faceta ligeramente diferente de la anterior y refleja más o menos brillo que en la imagen anterior y estás viendo realmente, casi como quien dice en directo, cómo gira sobre sí mismo. Y eso, bueno, pues también, ya digo, a mí me sobrecoge un poco, ¿no? Que con unos medios relativamente modestos se consigan hacer estas cosas, era impensable, pues cuando... Era impensable hace unos años, sí. Y lástima que no seamos capaces de transmitirlo a la gente que nos rodea, ¿eh? A tu mujer, oye, antes de irte a la cama, oye, que he estado haciendo la curva de luz de un asteroide situado a 400 millones de kilómetros. ¿Cómo le transmites tú esa emoción a una persona que te rodea, pero que, bueno, por lo que sea, no siente esa sensibilidad especial? Y cuando dices, mira qué curva más guapa, se queda aquí con la cara, ¿cómo? Es una curva guapa. Eso es lo que hace que los astrónomos se sientan un poco frikis, ¿eh? Un poco, vamos a decir, ovejas negras, ¿no? O gente rara, ¿no? Que tiene aficiones, como la mayoría, el fútbol, por ejemplo, ¿no? Que disfruta porque hay una curva, ¿no? Una curva de luz, ¿no? Sí, eso, bueno, pero también es parte un poco de la cosa personal, de decir, mira, esto me gusta, disfruto con ello, y esto, ¿no? Que no dejas de asombrarte a pesar de lo que lo haces todos los días, que es un poco lo que te mantiene, lo que sirve de aliciente para seguir haciendo cosas. Porque si al final todo te da igual y no te sorprende nada y nadie, pues todo se muere. Pues, aunque te sorprenda a ti, no, la mayor parte de la población viven en esa especie de plácida desesperación, ¿no? Esa especie de vivir el día a día sin esperar nada nuevo, sin necesidad de aprender nada. Es decir, que desgraciadamente hablamos de un porcentaje muy, muy importante. Así que siempre es estimulante hablar con alguien como tú, que necesita ese cambio continuo, ese crecimiento, que en el fondo es crecimiento personal, lo que estamos hablando, y que está buscando nuevas metas. Hasta ahora hemos hablado de cometas, hemos hablado de curvas de luz de pares y agujeros negros, hemos hablado de curvas de luz de asteroides. No sé si has pensado, alguna vez has hecho curvas de luz de exoplanetas. Sí. De hecho, los hice antes digamos, empecé un poco a hacer la variabilidad con Ramón, con los exoplanetas. Estaba haciendo los cometas y dijo, mira, esto que puedes, que me estuvo ayudando una noche casi,
online, así conectados a través de, pues no sé, de Skype o algo de esto, y empecé a hacer una curva de un tránsito de un exoplaneta. Y salió bien, se podía ver Hombre, perfectamente. con un profesor como Ramón tiene que salir bien. Sí, y bueno, aquello me llevó a hacer alguno más y fui haciendo una temporada en el campo de algunos de los exoplanetas. Aparecieron variables, estrellas variables de tipo eclipsante, que no estaban catalogadas en el VSX, en el variable Star Index del lapso, y las fui haciendo Y también. sí, Aprovechaste, sí, vamos. y así fue. Dime, Y dime. aprovechaste. O sea, el mismo campo, variables, exoplanetas. Menos mal que no había unas también Y para aprovechar esa lo que información. me extrañaba que nadie lo hubiera encontrado esa variable allí, ¿no? Pero estaba sin catalogar en el índice. Y entonces las mandé y, bueno, así fui sacando 13 variables diferentes, nuevas, ya que ya las tengo O sea, que a mi nombre. eres uno de esos, de esa rara especie de mortales que os podéis alegrar, podéis vanagloriar de haber sido descubridores de mundos. En tu caso, de 13 estrellas variables. Sí, en principio sí, porque si estaba catalogado como una estrella sola y son dos, la segunda es un descubrimiento que haces a partir de curvas de luz que yo hago. O sea, no son curvas de luz que yo saco de una base de datos, de un satélite, de un Gaia o de un Kepler, de una cosa de estas. Son observaciones que yo hice personalmente y que yo de las que yo acompaño esa curva de luz para decir, esto es una variable eclipsante de este tipo, que tiene esta amplitud, que tiene una diferencia entre máximos y entre mínimos de tantas magnitudes, y, y bueno, después que si alguien quiere saber más, pues serán los astrofísicos los que tienen que decir qué tipo de mundo es y qué tipo de y hagan los espectros y que saquen los datos. Pero en principio el periodo está ahí sacado a partir de observaciones personales con el ¿Has telescopio. sentido alguna vez la curiosidad de disponer de un aparato para hacer espectros? Sí, pero no quiero meterme ya en más. O sea, con lo que tengo ya me desborda. Entonces, si meterse en más historias, pues llega un momento que algo tienes que dejar de hacer. Así que no, prefiero, Muy bien, muy bien. mm, Te comprendo no perfectamente. sé, Entonces, con lo que tengo, aprovecharlo. mira, son palabras que podía haber suscrito Ramón Naves, que lo has mencionado antes. A lo largo de estas charlas estoy descubriendo que hay determinados personajes que se repiten mucho, que aparecen en casi todas las charlas, y Ramón es uno de ellos. Pero a pesar de que se repite mucho, siempre me gusta decir el nombre completo para que si alguien nos escucha por primera vez y tiene ganas de hacer una referencia de quién es quién en este campo, que vaya tomando nota de quién es quién. Y tú eres una de esas personas de quién es quién y Ramón es un gran quién es quién en este campo de la astronomía amateur de habla hispana, en España en particular. Así que siempre es bueno esas referencias. ¿Y qué te depara el futuro? Y yo creo que ¿Qué estás pensando hacer ahora, Tony? Ahí, Tino, perdona. pues ahora mismo lo que estoy metido es en el tema de la rotación de asteroides. Hace como, no sé, como 2 años o algo más, que fui buscando un poco el nicho de los asteroides. Porque variables, bueno, hubiera hecho más, pero encuentro un poco de inconveniente con el coordinador que hay para España, de la APSO, que es un poco quisquilloso para ciertos aspectos, sobre todo en el tema de incluir los datos de los diferentes árboles que hay por ahí y que lo que hacen es entorpecer la curva y hacer una curva mucho más fea de la que tienes tú, Vale. con el objeto de ampliar mucho los años y sacar más decimales al periodo. Y yo no, vamos, no tengo mucha confianza en que esos decimales extras sean muy significativos. Cuando los datos que metemos de entrada, y aunque sea aparentemente falta de modestia, son peores que los de las observaciones que hacemos nosotros. Acabas de introducir un tema bastante interesante, Tino, y es la relación con los astrónomos profesionales. Ellos, como acabas de decir, tienen unos objetivos ligeramente distintos a los vuestros. Ellos persiguen la elaboración de lo que se llama comúnmente papers, es decir, trabajos de investigación,
que se benefician de periodos más largos de observación y contrapuestos a vuestras observaciones que son más detalladas, que son más artesanales y que hacéis sin ánimo de lucro, por así decirlo, sin perseguir ninguna subvención estatal ni perseguir ningún contrato de investigación. ¿Cómo te llevas tú personalmente con los profesionales? Con los que tengo algún tipo de relación, bien, porque no es, digamos, hasta te halagan porque es un trabajo bien hecho, ¿no? Entonces están digamos, te piden a lo mejor, pues, concretamente, un astrónomo profesional de un observatorio de San Petersburgo, pues a veces me pedía hacer un tránsito en particular, o me pedía que si podía seguir un posible tránsito de un posible exoplaneta en una hora determinada, ¿Sí? para si se podía confirmar o no. Y bueno, digamos, como si fuese otro aficionado, ¿eh? O sea, con una modestia y una digamos, amabilidad y un respeto que me gustaría que lo tuviese mucha gente. Y así, pues, con muchos de los que tratas, pues notas esa diferencia y esa, digamos, el ponerse al mismo nivel y respetando mucho todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, muy, muy bien. O sea, tu relación con los profesionales es buena, vamos a decir que es profesional, es una relación fructífera. Sí, a ver, también te dan un poco el toque si haces algo y dicen, oye, hacerlo así no vale para nada, o sea, mejor no lo hacemos, ¿no? Sí, claro. Pero, Esa humildad que claro, habías sí, comentado que ellos han de mostrar es una humildad que también se nos pide a los aficionados, obviamente. Les pedimos que ya sean humildes, pero también nosotros nos podemos equivocar, por supuesto. no, evidentemente, o sea, si dicen, bueno, esto es óptimo hacerlo así, y si no puedes hacerlo así o no lo haces, te dan, pues mira, esto que tenemos aquí da el doble de trabajo de lo que debería de dar, y si no, pues no tiene utilidad, o sea que hay que tener las cosas claras, ¿no? Muy bien, muy bien. Pero, pero vaya, sí, pero siempre con mucha educación y con mucho respeto, ¿eh? Muy bien, muy bien. Siempre, siempre no dicen, oiga, esto es chapuza, no quiero saber nada de usted. Jamás te dicen una cosa así. Bueno, otra cosa es lo que piensen, pero como mínimo, nunca se sabe Claro, pero digo que quién puede necesitar mañana. con, Muy bien. sí, sí, con un respeto bastante que a mí me encanta, ¿eh? Cómo hacen las cosas y cómo dicen las cosas, ¿eh? Muy bien. Tino, Ahora mismo, pues, dime. vamos, ya hemos cumplido una hora de charla. Estoy encantado de tenerte aquí. Aprovecho nada más para saludar a algunos compañeros que se han unido o personas como Julio Castellano, que nos está viendo. Aprovechamos para saludarlo. Ah, Y a otros. sí, hombre, Julio. Saludos, Julio. Estoy seguro que están encantados de verte, están encantados de verte que te encuentras en activo, con esas ganas de hacer cosas. Sabes que vamos a hacer más actividades como la que hicimos de observación en red. Son observaciones, eh, evidentemente son por los medios electrónicos, por cámara, no tienen la emoción que hemos comentado antes de la observación por el ocular, no la tienen, lógicamente, pero cumplen también una labor y es una labor de mantener el interés vivo en tiempos difíciles, en los que la gente pues, no se ha podido desplazar, o acercar gente como estamos haciéndola contigo y convertirlos en amigos próximos, ¿no? mediante las charlas que tenemos. Es decir, que vamos a seguir haciendo más cosas de estas. Sabes que Sí, formas parte de esta iniciativa, que vamos a intentar hacer una observación de galaxias en directo también, como la que hicimos del maratón. Evidentemente no serán 10 horas de transmisión en directo como la última vez, será una cosa un poco en un formato más televisivo, más reducido, de un par de horas máximo. Y este tipo de cosas. confiemos en que esté despejado y que se pueda hacer algún tipo de toma en directo sobre alguna galaxia o dentro de las que estén ahora de observables. Y bueno,
A ver si funciona la experiencia también como la otra vez. Y si no, hay Y puntos nos ayuda. despejados, no te preocupes. Lo sabrá la siguiente vez. En algún momento tendremos suerte, porque En algún siempre momento, acompaña a aquellos que la persiguen con ahínco. eso lo tengo claro, ¿eh? Sí, sí. Muy bien. Eso la insistencia y la persistencia en algo al final acaba trayendo sus ventajas. La perseverancia. Bueno, pues yo antes de Sí, despedirme, solamente recordaros, la gente nos ha visto y la que nos verán, porque el programa queda grabado y aparece tanto en nuestra página de Instagram como en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Recordar a las personas que nos están viendo y que nos verán que pueden encontrar más información sobre la oferta de El Observatorio en tu página web, que se llama precisamente l'observatorium, acabado en sí. u.com, y ahí encontrarán información Es correcto. actualizada de contacto para poder formalizar sus reservas. Esperemos que pronto puedan ya venir a visitarte de forma rutinaria. Nosotros desde Barcelona, desde Mataró, queremos también ser parte de esa lista, queremos también visitarte lo antes posible y que podamos por fin disfrutar de los cielos asturianos y de la comida asturiana también, de la comida asturiana Sí. en compañía de los tuyos. Es inseparable la astronomía y la gastronomía. Una letra, ¿Qué diferencia? Es- Eso es, estamos una inseparables. sola letra. Muy bien. Pues por parte mía, nada más. Tino, no sé si hay alguna pregunta de la gente que nos está mirando. En todo caso, lo dicho, pueden volver a ver esta entrevista en diferido y también pueden emitirnos las preguntas a Cosmos Mataró. Nosotros las haremos llegar o directamente a ti a través de tu página web. Pero de Por momento, supuesto. nada más, excepto agradecerte muchísimo tu presencia de esta tarde aquí, que no sé si es lluviosa, Aparte de no sé qué tarde, no sé qué, cómo pinta la noche allí encima tuyo. no sé, mañana estará mejor, hay mejor previsión para mañana que hoy. Muy bien. Así que mañana habrá que darle otra vez un poco Muy bien, pues hoy de temperatura. entonces aprovechemos para descansar un poquito, que al fin y al cabo mañana Sí, es domingo de resurrección. comentarte que aparte de la página web hay un blog Sí, que es el observatorio.blogspot.com, muy bien. el blog de Google, Uh-huh. donde ahí también voy colgando una historia de las observaciones que voy haciendo, bien sea de una ocultación, o bien sea una curva de luz, o bien sea pues la cámara de meteoros que tengo ahora con los de la Universidad de Málaga y la Sociedad Malagueña de Astronomía. Bueno, estoy poniendo cosas ahí, también está interesante de consultar. Muy bien, no hemos hablado del tema, pero aprovecho entonces para comentar que esa red que estáis construyendo es una red muy interesante en la que Dios mediante, nosotros también desde Matará pondremos nuestro granito de arena, a pesar de que creo que la red está creciendo muy bien, con mucha fortaleza. Tenemos observatorios, por ejemplo, el de Jordi Lopesino, el de Ramón Naves, esperemos también próximamente el Sí, nuestro. El tuyo también es una red que está creciendo muy bien, muy robusta y que permite a cualquier persona que esté en cualquier parte del territorio nacional que si alguna vez ve algo raro en el cielo por la noche, algún bólido, algún rastro de una estrella fugaz, pueda comprobarlo en la página web de este proyecto de la Universidad la Universidad es la de Málaga. sí, La Universidad de bueno, Málaga. por sí, Universidad y Sociedad Malagueña de Astronomía. Que puedan comprobar lo que han visto, de una forma muy rápida, muy conveniente, además con mucha precisión de datos, con mucha profusión de información, la órbita, etcétera, etcétera, etcétera. Una iniciativa Sí, realmente muy interesante. Así que fantástico que también estés en esa iniciativa. Pues por parte mía, nada más, solamente eso, agradecerte tu presencia aquí esta tarde con nosotros, con los amigos de Cosmos y el resto de personas que forman con nosotros este grupo de amigos de la astronomía. Y hasta muy pronto. Un abrazo muy fuerte, Tino. Saludos desde Barcelona. muy bien, pues, encantado de estar con vosotros, con la gente que está aquí en el Instagram. Y nada, cuando queráis, pues repetimos que no hay ningún problema. Yo encantado. Muchas gracias. Hasta pronto. Muy bien, Gracias. vale. Un saludo y hasta pronto. Adiós. Hasta pronto.